Tierra TV es presentado por Cooperativa Colonias Unidas. Cooperativa Chortitzer. Cooperativas asociadas a FECOPROD. Bienvenidos a Tierra TV, gracias por sintonizar nuestro programa. Y hay un aspecto que va añadido directamente al tema central que abordamos siempre en este programa, que es la producción, y que es el cambio climático, porque todo lo que hacemos en la atmósfera tiene inmediata repercusión en cuestiones como sequías, inundaciones, cambios bruscos de temperatura, heladas, sequías prolongadas. Todo tiene que ver con la impronta humana, cosas que hacemos y cosas que influyen en el cambio climático. Y hay una metodología que ya la habíamos abordado en una oportunidad. Le agradezco mucho al ingeniero agrónomo Martín Mongelos, que es asesor técnico en Paraguay de la Red Manejo Holístico. Esta metodología que nos permite hacer un abordaje muy amplio del tema. De hecho, ya el arquitecto Mongelos estuvo en nuestro programa y nos hizo un adelanto, digamos, un anticipo de este tema que es muy vasto, muy amplio. Ingeniero, antes de meternos bien en profundidad en el tema, ¿qué es la Red Manejo Holístico? Bueno, muchas gracias por la invitación nuevamente. La Red Manejo Holístico tiene su sede en Boulder, Estados Unidos. El Savory Institute nuclea a todos los países donde se está implementando el manejo holístico, aunque Paraguay está todavía a unos pocos pasos de pertenecer oficialmente. Ya estamos con evidencia y con cursos acá que nos permiten postularnos para ser acreditados como el nodo paraguayo del Savory Institute acá en Paraguay. Mientras tanto, estamos siendo apadrinados por la empresa OI 21 de Argentina, que es la que sí es acreditada por el Instituto Savory. ¿Qué debe entenderse por manejo holístico? Muy bien, el manejo holístico, etimológicamente, holístico viene del griego holos, que quiere decir entero o todo. Por definición es un proceso de toma de decisiones en el que se tiene en cuenta el entero por encima de las partes del mismo entero. Entonces se trata de ver a un campo productivo como el conjunto de sus partes y tratar de tomar decisiones de la mejor manera posible, estableciendo un contexto holístico a dónde queremos llegar. Es decir, que si yo me dedico a aumentar la productividad, por ejemplo, de pasto, teniendo en cuenta solamente los métodos de arado y qué sé yo, y todo eso, y no tengo en cuenta otros factores que están rodeando todo eso, voy a pagar las consecuencias tarde o temprano. Por supuesto, y es lo que estuvo pasando desde la llegada del rumiante doméstico con la aparición del hombre. La serie de malas decisiones es lo que llevó a la desertificación, eso está comprobado, a la pérdida de suelos y a tener suelos desnudos, que es algo que ya prácticamente se cree reversible, pero que de nuevo haciendo un poco de biomímica, imitando la naturaleza, dando los descansos necesarios, estamos logrando recuperar suelos que se creían perdidos. A mí me explicaron muchas veces ya en este programa lo que es, por ejemplo, la siembra directa, la cadena de la soja, por ejemplo, que tiene una cantidad de cultivos añadidos que van rotando, lo que este cultivo saca a la tierra, el otro lo repone, crea su propio o sea, mantiene el microclima natural dentro de la tierra. ¿Esa sería una aproximación al manejo holístico? Por supuesto, es una aproximación teniendo como premisa que el suelo desnudo es el enemigo público número uno. Al tener suelo desnudo se altera el microclima, como usted dijo, se escurre el agua con mayor facilidad, la temperatura del suelo es mayor que un suelo cubierto, entonces tratamos de usar todas las medidas posibles, ninguna herramienta descartamos para tener suelo cubierto. Eso por un lado. Después tratar de optimizar el ciclo de nutrientes una vez que el suelo está cubierto, entendiendo los procesos ecosistémicos. ¿Se puede hablar de la necesidad de integrar una política de Estado en esta dirección? Sí, se puede hablar. Muchos países africanos ya lo hacen. ¿Africanos? Sí, porque el manejo holístico se inició en Zimbabue. ¿En Zimbabue? En Zimbabue.
Alan Savory es un biólogo de Zimbabue que es el creador, el que forjó esta idea, y ellos sí tienen una política pública basada en los conceptos del manejo holístico, porque el manejo holístico no es solo una herramienta de pastoreo o un sistema de ganado, sino que es un sistema de toma de decisiones que se puede implementar incluso a las políticas públicas. Entonces hay proyectos elaborados en base a los conceptos del manejo holístico, al sistema en que se toman las decisiones. Tal vez la pregunta sea más retórica que otra cosa, ¿verdad? Pero no tenemos nosotros una política de Estado de manejo holístico. Por el momento no, hay mucho interés de parte de entes estatales que ya se acercaron a nosotros a ver la forma en que podíamos trabajar para tratar de llevar esto adelante y que sea un modelo a seguir y un concepto que se pueda adoptar, porque no es nada de otro mundo y no es una receta. Esto es un proceso de aprendizaje que vamos viendo en cada campo, una situación distinta. Entonces, y es completamente adaptativa y no discrimina clase social ni clase intelectual. Lo puede implementar cualquier persona. Alan Savory trabaja con tribus indígenas en África. En este programa me explicaron en una oportunidad que, por ejemplo, pequeños productores que se dedican a producir, por ejemplo, chía o sésamo, y son productos de mercado, no sé si llamarlo gourmet, pero un mercado muy exigente, que exigen que esos productos estén libres de todo rastro de cualquier tipo de plaguicida o lo que fuere. Y que los productos que han ido, por ejemplo, a Japón y han sido rechazados, no es que hayan usado ese producto dentro o en el cultivo de esos productos, sino que han venido de cultivos cercanos, de las grandes fumigaciones, de extensión. Entonces, la pregunta que yo me hago es, ¿en qué medida el Estado debe intervenir para que, por ejemplo, cultivos que utilizan muchas fumigaciones y muchos productos masivos estén zonificados, que haya una barrera, que hayan fronteras, digamos, más allá de no se puede cultivar soja, hay que dejarlo para la pequeña producción? ¿Eso en teoría existe en el Paraguay? Existe, en teoría existen, pero yo creo que le falta otros caminos por donde aproximarse. No solo el tema legislativo y de prohibir, cosa que eso está estipulado por ley, el tema de las franjas de protección, todo lo que sea cortina, sino que inducir al productor a que él se dé cuenta de por qué es necesario, de qué está haciendo al medio ambiente con esas malas prácticas, aparte de los castigos económicos o multas o como se quiera llamar. Pero aparte de eso es necesario, yo creo, un poco de concientización para que el productor se dé cuenta que es necesario cambiar el sistema productivo y que eso es rentable, porque muchas veces se piensa que eso no es rentable porque por llamarlo sustentablemente, no, eso es rentable. Acabas de introducir un tema que me interesa que lo profundices, pero antes de eso vamos a la pausa. Estamos con Martín Mongelos, ingeniero agrónomo, asesor técnico de la red Manejo Holístico en el Paraguay. Volvemos enseguida con él, no se vayan, ¿eh? Yerba Mate Colón, 100% fresca y natural. Estamos de vuelta en Tierra TV, gracias por continuar en la sintonía del programa. Martín, te llamo Martín directamente porque sos demasiado joven. Tratarte de ingeniero parece. Mira, cada vez que se habla de producir en forma sustentable, producir en forma amigable con la naturaleza, la primera pregunta que se hace, y sobre todo el productor al cual se le dirige, es ¿eso me va a costar más? ¿Me va a hacer más caro? Bueno, nuestro sistema de trabajo, primero que tratamos de no introducir nuevos costos, tratar de evitar la producción de consumo, la que necesita inversiones grandes de dinero, sino que trabajar con lo que se tiene. Hoy en día, te doy el caso de nuestro país, la mayoría de los campos ya están apotrerados, no tenemos grandes extensiones por donde el animal no puede rotar, entonces empezamos ahí. Lo que sí tratamos de hacer es explicar
la importancia del descanso en un pastizal o en una pastura implantada para que ésta pueda llegar a un punto óptimo y ahí ser consumido. Lo que hacemos es mejorar la calidad del suelo porque se está sustrayendo más carbono y la bomba de carbono que es el pastizal está funcionando de una mejor manera. Entonces de esa manera uno puede aumentar la receptividad del campo y eso se traslada directamente a mayores ingresos, más animales. Entonces mejoramos la receptividad de los campos y de ahí eso se traslada a mejores ingresos. Sin muchas inversiones, más que algún alambrado, si es que hace falta, estamos mejorando la receptividad de los campos. Esto que se llama la cría silvopastoril de ganado, que es una combinación de bosques con pastizales y todo eso, trabaja a favor de esta idea, ¿verdad? Por supuesto. Eso trabaja totalmente a favor, es algo que ya se está implementando en nuestro país que todavía necesita más investigación y una mejor producción del sistema, pero es algo que viene a favor completamente. Los árboles con la pastura abajo en otros países demostraron ser completamente productivos y muy buenos para el suelo. Aunque suene repetitivo, te pediría que describas de nuevo la cadena del CO2, ¿verdad? Del anhídrido carbónico. ¿Cómo se produce? ¿Qué daño causa en la atmósfera? ¿Y cómo se lo retira de la atmósfera? ¿Cuál es el ciclo? Muy bien. El CO2, empecemos porque la ganadería hoy en día está haciendo... estamos en el ojo de la tormenta. La ganadería se cree que es el principal factor del cambio climático. El que más contribuye al cambio climático, la ganadería es perseguida. Hay documentales en internet donde se castigan con todo, actores famosos que producen esos documentales. Pero hay que partir de la base que hoy en día tenemos millones, pero muchísima menos cantidad de rumiantes herbívoros que hace 10.000 años y el nivel de dióxido de carbono en el aire era menor. Lo que pasó fue que a la llegada de los humanos, nosotros empezamos a poner los alambrados y los animales empezaron a perder ese pulso natural de pastoreo en manadas. Entonces le dejamos comiendo siempre lo mismo y ahí se empezó a perder el suelo. Lo que pasa ahí es, el suelo desnudo, primero que no deja, o sea, emite mucho más carbono al suelo y el pasto es un captador natural de carbono. Para crecer necesita el carbono y ese carbono está en el aire y es el dióxido de carbono. Lo que estamos haciendo es comprobar, aumentando, mejorando el porcentaje de materia orgánica en el suelo, a cuánto dióxido de carbono equivale. Hay un estudio en Estados Unidos de una fuente bibliográfica muy conocida que dice que si 25% de los pastizales de Estados Unidos mejoran 1% la calidad de materia orgánica, la agricultura en Estados Unidos pasa a ser carbono neutro, no emite carbono. Es mejorando 1% la capacidad de materia orgánica. Y nosotros ya tenemos estudios de mejora de 0,5% y estamos ahí. En muchos de los materiales de divulgación de que estabas hablando se demoniza el carbono, al CO2 sobre todo, hablando de que es un veneno. Y lo que nos olvidamos es que es un compuesto fundamental para el proceso de lo que uno estudia en la primaria y en la secundaria, la fotosíntesis. Si no existiera, no habría fotosíntesis, no habría vida en el planeta. Lo que nos mata, como se dice, es el desbalance, ¿verdad? Así mismo. Y el balance se da cuando el pastizal sin animales se pasa y eso muere y deja de captar carbono. Para que tenga un pulso normal necesita ser comido y ahí es donde entran los herbívoros. Y el buen manejo es que sean comidos y tengan un descanso para que vuelvan a captar ese carbono. Una vez que son comidos, por otra parte, las raíces se desechan para compensar la pérdida de materia aérea con la parte subterránea y esa raíz que está desechada es carbono puro al suelo. Y ahí se vuelve a iniciar el ciclo. Claro. ¿El efecto invernadero cómo se produce? El efecto invernadero se produce con el exceso de gases de efecto invernadero en relación a lo que nosotros estamos capturando. Los gases de efecto invernadero en exceso producen lo que nosotros conocemos como el efecto invernadero, pero nosotros necesitamos esos gases también para la vida. Lo que estamos haciendo mal es mandar mucho más al aire de lo que nosotros estamos secuestrando.
todos el protocolo de Kioto y la COP21, todos están centrados en lo que es emisiones de carbono. Tratar de reducir las emisiones y no estamos poniendo el foco en lo que es la captación de carbono, los pastizales, los bosques, los sistemas silvopastoriles, como vos dijiste. Son grandes sumideros de carbono a los que no se le tiene en cuenta. ¿Qué capta más carbono? ¿Los pastizales en crecimiento o los bosques naturales y ya existentes? Hay un gráfico interesante que muestra que los bosques ya existentes tienen más tienen más carbono en suelo, pero los pastizales captan más carbono. Entonces, medio que se equilibran de acuerdo a cómo se los mire. Bien, estamos con el ingeniero agrónomo Martín Mongelos de la red Manejo Holístico, asesor técnico en Paraguay de esta red, y tratando de entender toda la complejidad de este sistema. Vale la pena poner atención en estas cuestiones porque uno en su quehacer diario puede hacer sus aportes. Enseguida vamos a ver con el ingeniero en qué podemos aportar cada uno de nosotros a evitar o por lo menos mitigar el llamado cambio climático. Volvemos enseguida, no se vayan. Retornamos en Tierra TV. Gracias por continuar sintonizando nuestro programa. Hoy lo estamos dedicando al tema cambio climático. Sí, ya sé, usted habrá escuchado 1000 veces hablar del cambio climático, ya un poco que se insiste demasiado, estamos cansados de escuchar siempre la misma palabra, pero resulta que hay compromisos asumidos por el Paraguay como país y entiendo que también cada uno de nosotros debe poder hacer algo, porque parece que estas son cosas que se abordan a nivel masivo, institucional, o en determinadas órbitas, pero cada ser humano, ¿qué puede aportar desde su posición a mejorar este sistema? Bueno, es una pregunta interesante. Cada uno en reducir las emisiones de repente suena un poco frívolo, cómo reducimos las emisiones, pero la luz consume energía y eso quiere decir emitir más gases de lo normal. Mucho transporte significa también lo mismo, entonces yo creo que uno se va a ir dando cuenta a poco, ahorrando ciertas costumbres, lo que puede estar, por ahí no es tan significativo, pero si lo hacemos entre todos, eso sí ya es más significativo, entonces reduciendo el consumo del aire acondicionado, las luces, el transporte por sobre todo es uno de los principales emisores de gases de carbono. Pero si tuviéramos un mejor sistema de transporte colectivo, dejaríamos el auto en casa. Es más, algunos ni lo comprarían. Acá ni se empezó, existe el mercado de los paneles solares, es muy utilizado, pero en el campo, en la ciudad todavía no está, ni se tiene en cuenta nada que trate de reducir un poco y mucho menos de secuestrar. Que nuestra principal actividad económica, una de las principales, es la ganadería y la agricultura. Una agricultura de consumo y una ganadería también de consumo que está secuestrando a su vez en los pastizales naturales, inclusive en las pasturas. ¿Cuáles fueron los últimos compromisos asumidos por Paraguay en esta dirección? En cuanto a compromisos, en el sector ganadero existe el proyecto de carne a pasto. Eso se está marchando, está en fase de proyecto y tienen el compromiso de acompañar eso con un sello que tenga un valor agregado para que el consumidor en la góndola pueda elegir y de esa manera eso tenga un crecimiento y que impulsa a los productores a tratar de mejorar su sistema productivo y hacerlo de forma más natural. Yo recuerdo el documento porque creo que uno de los que estuvieron en París estuvo acá en el programa. Yo leí el documento, no lo entendí en gran medida porque son cosas muy técnicas, pero había compromisos como por ejemplo disminuir la emisión de gases de combustión en un 20%. Son metas, digamos, posibles. Son metas, por supuesto, son metas posibles. Culturalmente yo lo veo medio lejano. Esto ya se propuso en el protocolo de Kioto en el 2002. A 14 años. Fue un fracaso. Nada. No pasó absolutamente nada. Las partes por millón de dióxido de carbono en el aire siguen aumentando y la tendencia dice que esto va a seguir aumentando.
O sea, son compromisos que están muy lindos, escritos en letra muy vistosa, pero cumplimiento cero. De hecho, por ejemplo, hay incongruencias. En Argentina, en Buenos Aires, que han hecho varias líneas de Metrobús y todos los Metrobús funcionan con gasoil. Sí. Nosotros teníamos pensado el Metrobús que se está implementando acá, hacerlo eléctrico, pero después salieron otra vez con el gasoil. ¿Qué pasa? ¿Es más caro el sistema eléctrico? El sistema eléctrico es más caro, pero ahí caemos en no poder proyectar a largo plazo eso en dónde se traduce. Es más caro, es una inversión inicial más cara, pero a la larga sí tienen sus beneficios. Claro. Vi ahora, hoy revisando una de las páginas de internet, que en Buenos Aires están empezando recién a incorporar dentro de las líneas de Metrobuses vehículos híbridos que reducirían también la emisión de gases. Evidentemente se trata de inversiones de arranque altas, pero en el largo plazo tienen que ser beneficiosas. Sí, por supuesto. Por supuesto. Y los paneles solares, hay casas en el campo, estancias que tienen casas alimentadas a paneles solares. Es una inversión inicial, pero en 5 años sí ya pasa a ser algo muy económicamente rentable. Sí. Uno pareciera que estas cosas son de países ricos. En Francia, por ejemplo, en algunos países europeos están empezando, creo que es en Francia. Francia tiene una gran cantidad de centrales nucleares de producción de energía y están queriendo empezar a reducirlas, cerrarlas, que es un proceso larguísimo, y su reemplazo tal vez sea rápido, pero cerrar una central nuclear lleva muchísimo tiempo. Sí. Entonces ya empezaron los franceses. ¿Cómo? Instalando paneles solares y empezando a reemplazar la electricidad doméstica originada en centrales nucleares por paneles solares. ¿Es muy caro eso? Por el momento sí. Yo creo que con el correr del tiempo los costos van a bajar. El costo de las materias primas deberían reducir al encontrarse nuevos sistemas de almacenamiento, porque el problema del panel solar es el almacenamiento, son las baterías que son especiales. Entonces, por el momento sí es muy costoso, pero como todo, yo creo que a lo largo del tiempo eso tiene que ir reduciendo hasta ser algo, por lo menos para el oído, un poco más lindo. Más atractivo. Sí. ¿Está respondiendo el sector ganadero a esta necesidad de, digamos, de aumentar la capacidad de captación de carbono en la cría? Porque yo creo, me imagino cuando ustedes hablan con algunos productores, gente joven seguramente mucho más permeable a estas cosas, pero los productores tradicionales van a decir, déjenme, yo voy a criar las vacas como las criaban mis padres. Debe ser difícil el sector. Sí, por el momento sí. Estamos encontrando gente deseosa de dar ese paso. Lo que siempre se pregunta primero es la parte económica. Claro, ¿cuánto me va a costar? Claro. Pero una vez que demostramos que aparte del beneficio económico tiene un beneficio ambiental, uno ya se encariña con el tema, ya se vuelve un poco más eco-friendly, como se diría. Claro. Pero siempre se antecede la parte económica por el momento. Aparte que los mercados de destino están comenzando a exigir, es decir, ya no es comprar la carne producida de cualquier manera, sino que se pueda demostrar que se produce de acuerdo a los compromisos asumidos. Por supuesto, esto ya está pasando en otros países. El consumidor ya elige en la góndola el pedazo de carne por cómo se produjo, de dónde se produjo, sobre qué, a pasto, en confinamiento. Todo eso ya es un valor agregado. Yo creo que Paraguay, al ser el sexto portador mundial de carne, tarde o temprano va a tener que adaptarse a ese mercado. O empezaremos a caer en la tabla. Por supuesto. Es posible. Ingeniero, gracias una vez más por estar en el programa. Muy amable. No, gracias a ustedes por la invitación. Martín Mongelos con nosotros en el programa, hablando de la red Manejo Holístico. Esperen, vamos a ir aprendiendo, no se preocupen, vamos a ir aprendiendo lo que significa esto a lo largo de este ciclo que volveremos a tratar el tema. Ponemos punto final al programa, le agradecemos habernos sintonizado y los invitamos a la próxima edición de Tierra TV en este mismo lugar. Gracias y hasta entonces. Tierra TV fue presentado por Cooperativa Colonias Unidas, Cooperativa Chortitzer, Cooperativas asociadas a FECOPROD.
realización de Alicante.